Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV. Hoy jueves 13 de septiembre veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le pide al gobierno capitalino que dialogue con los bomberos que se encuentran en huelga de hambre allá en el Zócalo capitalino. En otra información veremos que la organización humanitaria de Human Rights Watch denuncia nuevas atrocidades que suceden en la República Democrática del Congo. Asimismo, veremos que UNICEF ha realizado una donación para prevenir la desnutrición allá en Guatemala. Esto y más es lo que veremos aquí en Informa TV. Quédese con nosotros, estamos a punto de iniciar. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí entregó un reconocimiento a Victoria Labastida Aguirre, presidenta municipal de allá de San Luis Potosí, por su labor a favor de la cultura de los derechos humanos y de la legalidad. Cabe señalarles que este reconocimiento se hizo durante un encuentro este pasado martes en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde fue el presidente del organismo, José Ángel Morán Portales, quien hizo además un breve recuento de los 3 años de labores a favor de los derechos humanos en los que participó de manera coordinada con el Ayuntamiento capitalino. Citó como ejemplo que nunca antes se había logrado que policías municipales recibieran tanta capacitación como durante la gestión de Victoria Labastida Aguirre, quien además dijo de promover recursos y diplomados, destinó recursos del subsidio a la seguridad de los municipios, esto con el objetivo de facilitar que estuvieran en la entidad diversos expertos para distintos temas. El secretario de Desarrollo Urbano, José Sergio Carmona Rubalcaba, aceptó las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, donde se le solicita que establezca la coordinación necesaria con la Secretaría de Vialidad y el Ayuntamiento de Tlaquepaque para que ellos efectúen las obras y las medidas o las acciones que se requieran con el fin de que se eviten los accidentes como el ocurrido el pasado 29 de agosto, en el que lamentablemente perdieron la vida 3 personas. Lo anterior, cabe señalarles que fue luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inició una queja de oficio con motivo de diversas notas periodísticas, las cuales dieron en cuenta que un accidente se registró a la altura del fraccionamiento Revolución, en la que se informó que un camión de carga pesada, al parecer, se quedó sin frenos y terminó incrustado en una casa. Y lamentablemente, como le mencioné antes, el resultado de esto fueron 3 personas fallecidas y 2 heridas. Juntamente la comisión informó que estará al pendiente de la respuesta del secretario de Vialidad y del alcalde de Tlaquepaque sobre su aceptación a estas medidas cautelares. Louise Arbour, exalta comisionada de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticó la incapacidad del Estado mexicano para frenar los abusos contra las personas migrantes cometidos por organizaciones criminales, por lo que consideró como una opción legalizar el tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo señaló durante la mesa redonda que es titulada Migración y Seguridad, la cual se realizó el pasado martes en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, también la experta indicó que mientras no se mejore la política migratoria en nuestro país, el Estado también debe facilitar el tránsito legal de estas personas, quienes se encuentran en situación de migrantes y que cruzan nuestro país rumbo hacia los Estados Unidos con el único objetivo de proteger sus derechos humanos. Adjuntamente, Louise Arbour apuntó que regular el tránsito y estancia de las y los migrantes, esto dijo ayudaría a reducir su temor a denunciar los abusos que padecen, al tiempo que les permitiría acceder a los derechos humanos como la salud, la educación y el empleo. Al armonizar la legislación de cada estado de la República con los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
se lograría un mayor conocimiento, respeto y difusión de la cultura de los derechos fundamentales. Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo. Así lo informó al presentar los resultados que se han alcanzado allí en Puebla. Además, el ombudsman aseguró que la homologación que podría aplicarse en otros estados se realizó en 7 ámbitos sustantivos, en los que se llevan a cabo distintas estrategias para informar y promover acciones tendentes a lograr más acercamiento con la sociedad y difundir de esta manera el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos de la competencia, tanto estatal como municipal. Cabe señalarles que los 7 rubros de allá que se están utilizando en Puebla o grupos objeto de armonización, dijo, son las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, además niñas y niños, la justicia para adolescentes, la discriminación y la protección a la igualdad, así como la trata de personas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal externó su preocupación por la falta de mecanismos para solucionar el conflicto en el heroico Cuerpo de Bomberos y solicitó por ello al gobierno capitalino dialogar una posible solución con los 10 exbomberos que se encuentran en huelga de hambre allá en el Zócalo capitalino. Debido a estos hechos, el organismo citó y solicitó la ampliación de medidas precautorias al secretario de Gobierno local, al secretario de Protección Civil y asimismo al director general de Bomberos, esto con el objetivo de que se reciba a la brevedad los inconformes que iniciaron la semana pasada esta huelga de hambre. Además, la Comisión Defensora de Derechos Humanos indicó que es necesario que se entable un diálogo o una conversación entre los trabajadores despedidos y la Junta de Gobierno de Bomberos, esto que para que se planteen sus demandas y posturas con el fin de que se encuentren alternativas de solución pacífica. Fue el día de ayer cuando Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del organismo defensor de derechos humanos, donde dio a conocer la recomendación 2912 dirigida al Procurador General de Justicia del Estado por las violaciones de los derechos humanos a la integridad y seguridad personal como tortura y a la legalidad y seguridad jurídica. Además, de esta misma forma, el ombudsman jalisciense notificó sobre la recomendación 30/12 dirigida al secretario de Desarrollo Humano del Estado en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco y del Consejo Estatal de Familia por la violación de los derechos del niño y a la legalidad y seguridad jurídica. Los diputados electos del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional realizaron por separado una visita al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, al doctor Miguel Nava Alvarado. Lo anterior fue con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre la situación actual que atraviesa la entidad en materia de derechos humanos, además de otros asuntos de carácter político y social. Cabe señalar que durante la reunión, los legisladores electos coincidieron en que es necesario que se adecúen las reformas constitucionales del 10 de junio del año pasado a la Constitución y la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y así también lograr su autonomía. En esta visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ambos diputados electos manifestaron su interés en colaborar mutuamente con el organismo defensor de los derechos humanos, esto con el objetivo de que se garantice una mayor coordinación en la entidad respecto a dicha materia de derechos humanos. Con el taller Resiliencia para la Reconstrucción de mi Libertad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí logró enseñar a toda la población interna femenil de la zona huasteca a superar círculos de violencia, de tal forma que con una participación del 100% de las internas en cada uno de los cerezos de Ciudad Valles, Tamanzuchale y Tancasuitz, se les inculcaron a ellas herramientas dirigidas hacia el perdón por sí mismas y además a otras personas, así como el reconocimiento de valores indispensables para su reintegración dentro de la sociedad. Cabe señalarles que durante el trabajo conjunto
entre el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis y del Consejo Técnico Interdisciplinario en cada uno de los centros de readaptación, se abordaron distintos temas como el trauma que se vive al momento de ser privado de la libertad, esto con el objetivo de aprender a superarlo y sobreponerse a su nueva realidad. En las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ubicadas en la ciudad de Tijuana, Baja California, se llevó a cabo una reunión entre Hernando Durán Cabrera, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y el ombudsman estatal Arnulfo de León Lavenant. Durante esta reunión efectuada este pasado martes, se logró plantear la posibilidad de formalizar un convenio para que ambas instituciones laboren de manera conjunta, sobre todo en el tema de capacitación, tanto de temas de cultura de agua como de derechos humanos. Adjuntamente fue el titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana quien informó que el procurador mencionó su interés de impartir cursos de capacitación en derechos humanos al personal de la paraestatal que se encarga de la atención al público en general allá en aquel estado de Baja California. Y bien, esto es todo en materia nacional. Es momento de hacer una pausa. No se despegue de su monitor. En breve regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso para ver lo más interesante que sucede, por supuesto, en materia de derechos humanos a nivel internacional. Le comento que al iniciar la campaña 28 de septiembre, que cada año impulsa con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, activistas de América Latina y el Caribe advirtieron que mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos, esto continuará negando a las mujeres el reconocimiento de respeto y garantía de su ciudadanía. De tal forma que bajo la consigna aborto legal y seguro, una cuestión de derechos, una cuestión de democracia, las activistas hacen un llamado a la sociedad civil a movilizarse y a participar en esta campaña. Asimismo, fue mediante un comunicado de prensa donde exigieron a los gobiernos a que realicen acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, en particular de los sexuales y de los reproductivos. Este pasado martes, allá en Honduras, se instaló la 16ª edición del Congreso Nacional Infantil, promovido por el Congreso Nacional, la Secretaría de Educación y UNICEF, con el lema "La comunidad que soñamos, las niñas y niños de Honduras", de tal forma que de manera que con la presencia de 128 jóvenes estudiantes provenientes de todas las regiones del país, se debatió sobre los problemas que aquejan actualmente el sistema educativo, como la falta de pago a maestros, la constante pérdida de clases, la existencia de aulas sin pupitres, el rol de la dirigencia magisterial y los retos de los estudiantes, entre otros temas. También vale la pena mencionar que durante esta jornada, las niñas y niños, estos jóvenes, participaron y ocuparon un curul para plantear sus propuestas destinadas a mejorar, por supuesto, el estado de la infancia allá en Honduras. La Asociación de Save the Children reclamó este martes al País Vasco de Euskadi que se dé el reconocimiento jurídico de víctimas a los hijos de las mujeres que viven en situaciones de violencia de género para que puedan recibir una atención específica. Según destacó la delegada en Euskadi de Save the Children, Eva Silván, en la actualidad estos menores son considerados como testigos de los malos tratos o bien se les otorga una protección a través de los servicios sociales, pero dijo no se les considera como víctimas. De igual forma, el informe de Save the Children en la violencia de género no hay una sola víctima. El organismo expone que la administración o las actuales administraciones atienden a estos niños como circunstancia añadida o a la situación de sus madres, por lo que en pocas ocasiones reciben una atención específica y prolongada que evite las secuelas. Sin embargo, esta organización humanitaria pide entre sus recomendaciones
al reconocimiento jurídico de víctimas a los hijos de las mujeres que viven en situaciones de violencia de género allá en el País Vasco. La organización no gubernamental de Human Rights Watch aseguró este martes tener la evidencia de que el grupo rebelde M23 comete sistemáticamente crímenes de guerra en la República Democrática del Congo. A través de un comunicado de prensa donde Human Rights Watch señala que los rebeldes activos en el este del país africano y respaldados por Ruanda son responsables de ejecuciones sumarias, violaciones y reclutamientos forzosos. Al señalar que la denuncia del Grupo Defensor de los Derechos Humanos está basada en entrevistas con 190 testigos y de acuerdo a estos testimonios, el M23 obliga a los niños y adolescentes a combatir en sus filas y 2/3 de los nuevos reclutas, dicen, han sido ejecutados cuando ellos intentan escapar. Y bien, en otra información le comento que Human Rights Watch denunció que el ejército de Yemen, las milicias tribales y los grupos armados de oposición han utilizado los colegios de Saná y de otras localidades del país como cuarteles, puestos de control, campos de tiro, arsenales e incluso centros de detención y tortura, poniendo con ello en peligro a los estudiantes y profesores y agravando aún más uno de los sistemas escolares más deficientes del mundo. Cabe señalarle que esta organización publicó este martes un informe en el que recoge con detalle las ocupaciones de los colegios en la capital durante las revueltas del año 2011 y del presente año, que pusieron fin también al régimen del presidente Ali Abdullah. Esto después de 33 años que él estuvo en el poder. Asimismo denuncia que tanto los rebeldes chiíes hutis como las milicias suníes de Ansar al-Sharia vinculada con Al-Qaeda han hecho lo mismo en el norte y en el sur de Yemen respectivamente. El contingente formado por artistas mexicanos, El Grito Más Fuerte, así como Amnistía Internacional, la organización estudiantil Somos Más de 131, Migrantes Frontera Sur, se unieron a la Jornada Internacional de 10 días por la paz y de derechos humanos del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, en la que se desarrollan desde el día de ayer distintos foros, seminarios, conciertos, obras de teatro y otras expresiones de arte. Fue en conferencia de prensa donde este contingente del organismo civil, entre los que estuvieron presentes actores como Ilse Salas y Daniel Jiménez Cacho, así como el ex vocalista, compositor y fundador de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Rocco Pachucote, quienes hicieron un llamado a la sociedad para seguir visibilizando a las víctimas afectadas de la violencia generada por la guerra contra las drogas. Cabe señalarles que el cierre de esta jornada será el próximo 21 de septiembre allá en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se llevará a cabo un evento cultural y enmarcado por música, teatro y testimonios de la sociedad civil y del mismo padre Alejandro Solalinde. El alto comisionado de la ONU en Colombia, Todd Howland, dijo este lunes que de acuerdo con los diferentes tratados internacionales de protección y de defensa de los derechos humanos, es imposible indultar o dar amnistía a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, como lo han hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En torno a esto, Howland manifestó que desde el punto de vista de derechos humanos no se puede tener una amnistía o un indulto, pero también dijo hay varios mecanismos de justicia transicional que fuera de esto aplica la sanción penal. Además, el funcionario del organismo internacional afirmó que es importante que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocida como las FARC, grupo que negociará próximamente un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en los próximos días, sean ellos quienes reciban los castigos para no tener la posibilidad de repetir estas mismas violaciones que han afectado al Estado de Colombia. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia entregó una donación de distintas cosas como micronutrientes, vitaminas, sales de rehidratación oral
y alimento terapéutico que está destinado a prevenir la desnutrición de Guatemala. Según el Ministerio de Salud, receptor de la ayuda, esta misma beneficiará a unos 500,000 niños y niñas menores de 5 años, quienes viven en Huehuetenango, San Marcos, Cuiche y Totonicapán. Además, esta ayuda, vale la pena mencionarlo, consiste en 600,000 sobres de micronutrientes espolvoreados, 22,500 sobres de alimento terapéutico listo para el consumo, 3,900 sobres de sales de rehabilitación oral, además 2,500 balanzas de reloj para pesar a los niños y niñas. También viene ahí 5,685 calzones para las balanzas, 10,000 cintas Shakir, 400,000 tabletas de zinc, 303,500 perlas de vitamina A y 15,000 frascos de trimetropin, los cuales todos en conjunto ayudarán a sobreponer la desnutrición de Guatemala. Cientos de expertos y representantes de gobierno se encuentran reunidos desde el día de ayer en la sede de la ONU en Nueva York con el objetivo de discutir cómo impulsar los derechos de las 1,000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo. Cabe señalar que esta quinta sesión de los estados, parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades, se celebra hasta el próximo 14 de septiembre, es decir, hasta el día de mañana, y tiene este año un enfoque especial dirigido a los niños, niñas y mujeres. Este encuentro también se centrará en áreas como la accesibilidad y tecnología, además como la capacitación para las personas con discapacidades. Juntamente vale la pena destacar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, que entró en vigor el 3 de mayo del año 2008, ha sido ratificada hasta el momento por solo 119 estados, quienes ellos se encuentran comprometidos a elaborar y a poner en práctica políticas, leyes y medidas que aseguren el pleno goce de los derechos de estas personas. Y bien, esto es todo en materia nacional hasta el momento. Sin embargo, le digo que el día de mañana le espero con mucha más información. Le agradezco que nos haya acompañado un día más. Que tenga usted un excelente día.